Dios les bendiga a todos. Una vez más es un gusto estar con ustedes para compartir lo que es la palabra de nuestro Señor en una serie de clases discipulado que hemos estado haciendo. Ya esta es nuestra 9ª clase. Si esta es la primera vez que ves el video, les invito a que puedan estar viendo los videos anteriores para seguir la secuencia de la enseñanza que el Señor trae para cada uno de nosotros. Estamos estudiando lo que son los frutos del Espíritu, y para identificar, para recordar a los que ya han venido siguiendo los videos, los frutos del Espíritu, vamos a estar buscando en Gálatas 5:22, donde los enumera cada uno de ellos. El fruto del Espíritu, para aquellos que no son cristianos, que aún no han dado ese maravilloso paso que es aceptar a nuestro Señor en nuestros corazones, el fruto del Espíritu es aquellas cualidades, aquellas virtudes que todo cristiano, que toda aquella persona que recibió a Cristo en su corazón debe tener. Los frutos del Espíritu es porque nosotros somos moradores y somos templo y morada del Espíritu Santo, y cuando nosotros vivimos bajo la palabra de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo su guía, su cuidado, nosotros debemos dar fruto. Nosotros debemos hacer presente, ¿verdad?, todas aquellas cosas, esas transformaciones que Dios va a dar en nuestras vidas. Entonces, si buscamos en Gálatas 5:22, dice así, leo con la gracia de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hemos estado viendo el amor, el gozo, la paz. Y el día de hoy vamos a estar viendo un fruto del Espíritu que cada vez parece que es más escaso. Cada vez parece que estuviese en vías de extinción en esta tierra, porque estamos acostumbrados cada día más a que las cosas se den de forma instantánea, que todo sea rápido. Vivimos una vida bastante estresada, bastante agitada, y cada vez más todos los procesos y todo el diario vivir nos lleva a no ejercer realmente lo que es este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y realmente parece un poco contradictorio, porque mientras este mundo está más convulsionado, más agitado, más estresado, más nosotros deberíamos de dar este fruto, más nosotros deberíamos ejercitar este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Muchas personas en estos momentos, y más con esta pandemia, están cayendo en depresiones, en toda clase de enfermedades asociadas al estrés y a todo este tipo de cosas, porque no estamos guiados por aquel que nos puede dar la solución en medio de toda adversidad. Vimos el fruto anterior, que era la paz. Pero la paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento. En medio de toda tribulación, en medio de toda aflicción, en medio de todo problema, Dios nos puede dar esa paz. Y todo fruto del Espíritu viene complementado, se complementa uno con el otro. Por lo menos el primero de ellos es el amor. Si nosotros tenemos amor hacia los demás, nosotros podemos ejercer más fácil la paciencia con respecto a una situación en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar, donde quiera que nosotros estemos. Si nosotros experimentamos el amor de Dios, no el amor que vemos en este mundo, que es, nosotros amamos cuando nos aman, pero el amor de Dios es totalmente distinto. Dios incluso nos pide a que nosotros amemos a aquellos que nos han hecho una ofensa, amar a nuestros enemigos nos manda el Señor. Entonces, si nosotros nos podemos llenar de los frutos del Espíritu, si nosotros podemos ser portadores de ellos como cristianos que somos, que debemos hacerlo, porque así el Señor nos los demanda. Nosotros, así como los árboles, dice en la palabra de Dios que por su fruto os conoceréis. En lo secular es así también. Nosotros, cuando vemos un árbol, nosotros podemos identificar fácilmente de qué es el árbol si vemos el fruto.
Asimismo en nuestra vida cristiana, si nosotros estamos dando buenos frutos de amor, de paz, de gozo, de mansedumbre, de paciencia, nosotros podemos decir, y las personas incluso pueden reconocer en nosotros, esto es un hijo de Dios. Este es un siervo realmente de Dios, porque no solo es lo que dicen nuestros labios, de palabra podemos decir muchas cosas, pero realmente ¿de qué está hablando nuestro fruto? ¿Qué fruto estamos dando? Si realmente es un fruto como el Señor nos está demandando. Entonces el Señor nos insta a que nosotros podamos ser portadores de este fruto de la paciencia. Pero por nuestra propia fuerza, por nuestra propia naturaleza humana, es bastante difícil ejercer este fruto de la paciencia. Y como les venía diciendo, aún más difícil es en estos tiempos actuales. Cada vez, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en los computadores. Cuando los computadores empezaron a salir, las primeras generaciones, tardaban un mundo en hacer un pequeño algoritmo, una pequeña suma, una pequeña resta, una pequeña función en particular. Tardaban mucho y eran grandes máquinas que elaboraban pequeños algoritmos, pequeñas cosas, ¿verdad? Y tardaban muchísimo tiempo. Ahora todo obviamente es más avanzado, ahora son más reducidos los tamaños y así como se ha reducido el tamaño del equipo, de la parte periférica de estos aparatos, así también se han reducido los tiempos de respuesta. Ahora un computador puede estar haciendo cientos de funciones al mismo tiempo, de manera que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Así son todas las cosas. Este mundo trata de optimizar todas las cosas, optimizar el tiempo, porque el tiempo se traduce en dinero, se traduce en mayor trabajo, mayor productividad, etc. Pero ¿dónde queda la paciencia en todo esto? Cuando estamos en una fila, en una cola de un banco, en muchas cosas nosotros podemos ejercitar la paciencia. Si nos vamos, les invito a que busquen en sus Biblias. Es importante que a pesar de que nosotros, cuando estamos dando una clase, a usted también busque en su Biblia para nosotros crearnos el hábito de buscar en la palabra de Dios. ¿Y por qué es bueno este hábito? Haciendo un paréntesis acá. Porque nosotros debemos ir todo a la luz de la palabra. Nosotros no nos podemos quedar solo con lo que diga una persona, sino que nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios todas aquellas cosas, esas enseñanzas que el Señor nos está dando. Entonces es tan importante que cuando usted reciba palabra de Dios, vaya a su palabra, vaya a la Biblia y contacte que realmente lo que le están diciendo es lo que el Señor así les está hablando. Dios habla por medio de su palabra. Entonces quería que buscaran en Santiago capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 7 al 11. Entonces Santiago 5 del versículo 7 al 11, el enunciado dice así: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí la palabra de Dios nos trae a memoria un hombre realmente intachable, un hombre que fue considerado por Dios como un hombre perfecto. Se trata de Job. Era un hombre
conocido como uno de los hombres también más ricos del mundo. Pero es un hombre que realmente es sumamente importante y sumamente interesante que nosotros conozcamos la vida de Job y la enseñanza que Dios nos trae por medio de la vida de este hombre. Este hombre lo tenía todo lo que cualquier persona puede desear. Tenía riquezas, tenía propiedades, tenía una hermosa familia. Dice que las hijas de Job han sido una de las mujeres más hermosas del mundo también. O sea, este hombre era bendecido por Dios en muchas cosas, en muchos ámbitos, y también en su personalidad. Era un hombre justo, correcto, temeroso de Dios. Y lo que nos viene a importar en esta tarde, más que todas esas cosas, esos atributos de este hombre, es la paciencia que tuvo. Y la paciencia de Job se radica, ¿verdad? Su base fundamental es Dios, así como nosotros debemos fundamentar nuestra paciencia. Fíjense ustedes que si nos vamos a Salmos 41, dice así: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en las manos de Dios, sabemos que vamos a tener una respuesta correcta a nuestras necesidades. No es la respuesta o no es, el Señor no te va a entregar a ti exactamente lo que tú estás pidiendo. El Señor te va a entregar a ti lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí. Muchas veces nosotros no sabemos lo que realmente nosotros necesitamos en nuestra vida. Este mundo nos ha llevado a querer cosas, a desear cosas que muchas veces no son las adecuadas para nuestra vida. El Señor lo que quiere es traerte a sus caminos, llevarte a una eternidad con Él, ¿verdad? Y esa es nuestra meta, ese debe ser nuestro norte de todo cristiano. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros podemos tener paciencia en esperar la respuesta oportuna de Dios. Dios no llega ni antes ni llega después, llega en el momento justo y correcto. Fíjense ustedes, ¿por qué les digo esto? Porque este hombre, Job, con todos esos atributos que le mencioné anteriormente, para los que no conocen su historia, este hombre cayó en una tribulación sumamente fuerte, sumamente difícil. Este hombre cayó en enfermedad, una enfermedad terrible que lo llevó al repudio de la sociedad, inclusive de sus propios amigos y esposa. Su esposa lo dejó, sus hijos murieron, perdió sus tierras, perdió sus riquezas. Pero este hombre nunca jamás renegó de Dios. Ciertamente cuestionó en algún momento, pero su esperanza y su confianza estuvo puesta en Dios. Nosotros debemos realmente esperar en los tiempos de Dios. Mire, una mala decisión en nuestras vidas puede cambiar el rumbo de todo el resto de nuestra vida. Nosotros debemos tener la entereza, nosotros debemos tener la mente fría, entre comillas, cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Nosotros debemos pensar bien las cosas y debemos tener paciencia y esperar la respuesta de Dios. Cuando nosotros somos cristianos, todo lo que nosotros vayamos a hacer, una decisión que nosotros vayamos a tomar, un paso que vayamos a dar en nuestras vidas, nosotros debemos ponerla, presentársela ante los pies de nuestro Señor. Pero nosotros, como les venía diciendo, este mundo nos ha llevado a que todo sea instantáneo, que nosotros pisemos una tecla y todo se haga. Pero en las cosas de Dios, las cosas no son así. Dios llega en el momento preciso. Una de esos ejemplos podría colocarle cuando nosotros, por ejemplo, en nuestras vidas, cuando vamos a escoger una pareja, muchas veces las personas toman esto a la ligera o se dejan llevar simplemente por lo físico, por una atracción, pero todas estas cosas son pasajeras. Nosotros debemos presentárselo al Señor y tener paciencia, que sea el Señor que te lleve la persona
correcta en tu vida, porque debe ser así que si nosotros escogemos una pareja, si vamos a empezar un noviazgo, es porque nosotros tenemos una pretensión de llevar eso a algo mayor, ¿verdad? De pasar una vida con esta persona, que sea esta persona nuestro complemento. Qué importante es poder esperar y tener paciencia en que sea el Señor quien nos traiga a esa persona a nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, un emprendimiento, nosotros también presentarlo ante el Señor, nosotros poner nuestra confianza que Él nos va a llevar, que nuestros pasos van a ser guiados por el Señor, pero tener la paciencia que sea el Señor abriéndonos ese camino que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros apresuramos las cosas, queremos como ayudar a Dios, cosa que no se hace, porque Dios no necesita nuestra ayuda, más por el contrario, nosotros necesitamos todo del Señor. Cuando nosotros apresuramos los tiempos, después vienen las consecuencias. Entonces nosotros vamos a cargar, ¿verdad? Como un lastre, las consecuencias de una mala decisión que nosotros vamos a tomar. Nosotros en la Biblia siempre los hombres y mujeres se identifican por algo. Y este hombre Job en esta oportunidad se destaca porque tuvo paciencia. A pesar de que pasó todos estos problemas, enfermedades, todas estas tribulaciones inimaginables, que una persona simplemente cualquiera se hubiese vuelto loco, muchas personas hubiesen tomado una decisión terrible de tentar contra su propia vida, pero este hombre era fiel a Dios. Este hombre tenía a Dios en su corazón y supo esperar en Él. Y Dios lo hizo pasar por esa pruebas duras y difíciles, y fue probado así como es probado el oro. El oro es llevado a altas temperaturas en el crisol, en un fuego intenso. Y esta es la prueba en el del oro. Cuando nosotros somos llevados al crisol, fuimos llevados al fuego. El fuego purifica y queda lo puro. Cuando un cristiano, cuando usted está realmente metido en las cosas del Señor, cuando Dios está en su vida, que el Espíritu Santo mora en usted, ese fuego lo va a purificar, hacerlo más puro, más perfecto, porque el Señor va mejorando la obra que empezó en usted y que empezó en mí. Y cada prueba produce paciencia. Si nos vamos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, dice de la manera siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando usted está pasando por una situación difícil y su confianza está puesta en el Señor, su paciencia está siendo probada, pero también está siendo perfeccionada. Cuando nosotros sabemos ver con los ojos de Cristo, no con estos ojos físicos, si nosotros sabemos ver cuando estamos pasando por momentos difíciles, cualquiera sea su nombre, enfermedad, tribulaciones, tristeza, problemas económicos, problemas familiares, cualquiera que sea, y nosotros presentamos esto ante el Señor, esperamos en Él, esta prueba produce en nosotros paciencia, produce en nosotros dependencia del Señor, porque nosotros sabemos que aquel Dios todopoderoso está con nosotros y Él te dará la batalla, la victoria en medio de esta batalla, así como le dio la victoria al pueblo de Israel durante todas las batallas que este pueblo libró. Así usted y yo, si nosotros tenemos paciencia en el Señor, nosotros podemos esperar en Él. Y podemos tener la confianza que Dios nos va a dar la respuesta correcta a un camino que nos lleve a Él. Repito, es nuestra meta, es nuestro norte. Debemos tener la paciencia de esperar en Él. Fíjense ustedes que así como les menciono a Job, también quería mencionarles a otro personaje que viene a contrastar totalmente con lo que fue Job. Vimos lo que era la paciencia de Job y espérense un segundo, me disculpan que se me fue aquí la cita de espérense un segundo, de Jacob.
Jacob era un hombre impaciente, todo lo contrario de lo que era Job. Jacob Dios le dio una promesa a Jacob, ¿verdad? Que él iba a dirigir a su tribu, pero Jacob no supo esperar. Jacob quiso ayudar a Dios, entre comillas, ayudarse a él mismo en realidad, y quiso hacer las cosas apresuradas, así como nosotros muchas veces lo hacemos. Este hombre no tenía paciencia, así que hizo una treta y le jugó una mala pasada a su padre, confundió a su padre para que la bendición que era para su hermano mayor la recibiera él. Esto le trajo muchas consecuencias. Les invito a que puedan estar estudiando un poco la vida de este hombre y las consecuencias terribles que esa mala decisión, que esa impaciencia le trajo a este hombre. Jacob fue expulsado de su tribu, de su comunidad. No pudo ver nunca más a su madre, no la volvió a ver. Perdió la bendición de Dios, entre muchas otras cosas. Entonces, ahí vemos la diferencia entre cuando estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, nuestra paciencia está puesta en Él, y cuando no, cuando hacemos las cosas bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestras propias inteligencias, las consecuencias terribles que esto puede traer. Entonces, yo les invito a que podamos estar realmente ejercitando este fruto del Espíritu en estos tiempos tan convulsionados. Cuán importante es. Muchas veces cuando pasamos situaciones, por lo menos a mí me pasa mucho, me pasa algo estresante o algo en el trabajo o algo, y le digo, Señor, dame paciencia. Pero realmente tenemos el discernimiento de lo que estamos pidiendo. Cuando usted pide paciencia, realmente usted está pidiendo pruebas a su vida, porque solo la prueba le va a ejercitar a usted la paciencia. Así como todo atleta debe entrenarse, ¿verdad? Debe hacer ejercicio, etcétera, para poder llevar a un nivel competitivo. Así que nosotros como cristianos, para poder ejercitar la paciencia, para poder ejercitar este fruto del Espíritu Santo en nosotros primeramente debemos ponernos en la mano de Cristo, y segundo, debemos ser pasados por distintas pruebas, porque cada prueba de eso va a traer una enseñanza para usted y paciencia en el Señor. Fíjense ustedes que yo quería traerles un ejemplo muy notorio que nos da la naturaleza, una creación hermosa de Dios. El bambú tiene un proceso bastante interesante en su crecimiento. La semilla del bambú no puede ser sembrada por cualquier persona, ya que primero necesita un conocimiento de la planta y necesita muchísima paciencia, ya que una vez que es sembrada la semilla del bambú, el bambú tarda 7 años en hacer algo visible, en ver una planta. Muchas personas inclusive que han plantado esto fracasan porque no saben esperar el tiempo que esta planta tarda en germinar, en verse como una planta. Así muchas veces somos nosotros, muchas veces emprendemos un sueño, una visión, un negocio, un estudio, pero no sabemos tener paciencia en esperar lo que el Señor tiene para nosotros, la bendición que el Señor tiene. Muchas personas fracasan ya a punto de llegar a obtener la meta que tanto deseaban, porque no tenemos paciencia. Entonces, volviendo al tema del bambú, esta planta durante 7 años está haciendo raíces fuertes, profundas. Ese es su proceso, 7 años. Así como nosotros los cristianos, nosotros debemos hacer raíces fuertes en la palabra de Dios. Nuestros pies tienen que estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Esta planta dura 7 años haciendo raíces, formándose desde la base. Y después del 7º año, esta planta empieza a emerger de la tierra y solo tarda 6 semanas en alcanzar 30 metros de altura. Imagínense qué tamaño de esta planta.
30 metros de altura es muchísimo, es altísimo y solo tardó 6 semanas. Hermanos míos, amigo que me está viendo el video, si nosotros podemos ejercitar esta paciencia que viene dada por el fruto del Espíritu Santo de Dios, primeramente llénate de su palabra, llénate de su presencia, haz raíces fuertes, que seas inamovible, que aunque vengan los vientos y las tempestades, tú no te vayas a mover de esa palabra de Dios, de ese camino correcto que Cristo nos ha trazado para llegar a una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. No importa el tiempo que tú tengas que pasar preparándote, pero una vez que ya tú tengas una buena base, tú puedas ejercitar y salir a ejercer la obra de nuestro Señor, a lo que nosotros hemos sido llamados, que es a evangelizar y llevar las buenas nuevas de salvación. Y en este proceso tú puedas tener paciencia en esperar que lo que Dios ha prometido en tu vida, lo que ha prometido en mi vida, el Señor lo cumplirá en el tiempo correcto y exacto. Pero debemos perseverar, debemos mantenernos firmes como la raíz del bambú. Debemos estar firmes en la roca y tener la paciencia para ver la bendición de Dios. Una vez que Job esperó el tiempo oportuno y correcto y pasó todas aquellas cosas terribles, Dios le retribuyó en gran manera todo lo que este hombre había perdido. Tuvo más riqueza, más animales, ganado, todas estas cosas. Le dio una nueva familia, le dio hermosos hijos nuevamente, y lo más importante, que este hombre permaneció firme y mantuvo su corazón puesto en Dios, porque él tuvo la inteligencia y la bendición de poner su esperanza en Dios y esperar en Él. Ciertamente ejercitó la paciencia de la cual nos habla la palabra de Dios. Yo te invito a que tú puedas ejercitar este fruto del Espíritu tan importante en estos tiempos. Todos lo son y uno complementa al otro, que nosotros podamos dar buen fruto a nuestro Señor, que nosotros podamos rendir buenas cuentas a Él. Señor, tú me diste estos dones y estos talentos y yo esperé en ti, tuve paciencia en ti, pero también los puse, le di producción, los multipliqué, y esta es tu ganancia. Esta es mi ganancia, porque la ganancia es para nosotros, la bendición de trabajarle al Señor y nosotros poder presentarnos con buenas cuentas ante Él. También es importante algo: todos los extremos son malos. Es importante no apresurar las cosas. Es sumamente importante que nosotros podamos tener paciencia en el Señor y esperar los tiempos de Él. Pero también es importante no irnos al otro extremo, porque muchas veces esto crea una apatía, porque no, yo espero en el Señor, yo espero en Dios. Hermano, no se equivoque. Dios nos manda a ser diligentes, ser productivos en la obra del Señor, ser responsables en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros estudios. Nosotros no solo podemos dejarle las cosas en manos de Dios y quedarnos en nuestras casas sin hacer nada. Nosotros debemos prepararnos, nosotros debemos acondicionarnos, nosotros debemos educarnos para que cuando el tiempo de Dios se cumpla, cuando la bendición de Dios, aquella promesa de Dios que ciertamente se va a cumplir en tu vida, si tú vives la vida conforme a la palabra de Dios, cuando ese tiempo llegue, tu bendición, tú puedas estar preparado para recibirla. Dios puede dar muchas promesas a tu vida, pero vienen condicionadas, y es a la obediencia. Si tú eres obediente y paciente en Él, tú vas a recibir la bendición que el Señor te ha prometido. Así que les invito, mis hermanos, que estemos meditando en su palabra, que puedan seguir viendo los videos, que puedan seguir llenándose, discipulándose. ¿Qué es discipulado? Es un seguidor del Maestro, que es Cristo Jesús. Cristo vino a darnos una enseñanza, y es importante que en estos tiempos finales, porque ciertamente lo estamos, nosotros podamos educarnos en Él. Hermanos, yo les invito a que puedan de verdad llenarse del Espíritu Santo de Dios. No vean las cosas de Dios como algo ligero. Realmente esto es un estilo de vida. Nosotros debemos realmente llenarnos de esta palabra y vivir la palabra de Dios, no solamente llenarnos de conocimiento. Por eso es que es importante que nosotros podamos discernir lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, poder escuchar con oídos espirituales lo que el Señor está hablando a tu vida.
Hermano, quita toda tibieza de ti, quita toda apatía, toda flojera, todo aquello que te impide recibir la bendición de Dios. Espera en Él, confía en Él y ten paciencia porque el Señor hará grandes cosas contigo. Les invito a que estemos orando para que el Señor nos llene de esa palabra hermosa. Gracias, amado Dios y Padre Celestial, por esta hermosa enseñanza, Señor mío. Yo te pido que puedas llenarnos de paciencia, que podamos nosotros ser portadores de este fruto del Espíritu llamado paciencia, Señor, en cualquier situación, en cualquier cosa que nosotros estemos pasando o mis hermanos estén pasando, Señor, que tú los llenes de esa paciencia, sabiendo que su esperanza está puesta en ti y que tú no eres hombre para mentir, Señor, porque tu palabra se cumple en el tiempo correcto. Muchas gracias por cada uno de ellos. Bendíceles, guárdales, protégeles donde quiera que estén, Señor. Gracias por permitirme, Señor, llevar una vez más tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que nos sigan en el próximo video, en la próxima clase de discipulado, y un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Saludos. Y yo prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado, mi perdición, prosigo a la meta y te alabo.